bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí, listos para otro vídeo lleno de chismes, noticias y todo lo que nos encanta del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras celebridades favoritas. Hoy, tengo un tema que, es de esos que no se pueden perder. Prepárense, porque vamos a sumergirnos en el turbulento, apasionante y a veces un poquito dramático mundo de las relaciones, específicamente, en la historia de dos personas que nos robaron el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sí, el título lo dice todo, Hande Erçel dejó a Kerem Bürsin impactado. ¿Qué gesto los dejó sin palabras? ¿Verdad que ya se les erizó la piel? Pues, pónganse cómodos, porque les voy a contar todo sobre ese momento, ese gesto, esa situación que, literalmente, dejó a Kerem sin palabras. Vamos a analizar los detalles, a especular un poquito, porque, ¿quién no ama una buena especulación, y a sumergirnos en el mundo de la farándula turca? Pero antes de que empecemos, quiero hacer un pequeño recordatorio, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y, por supuesto, déjenme un me gusta si les gusta el contenido, porque eso me da la energía y motivación para seguir trayéndoles los mejores chismes y noticias del mundo del espectáculo. Ahora sí, comencemos. Para los que no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos súper famosos, conocidos por su química explosiva en la serie Love is in the Air, Senkalkam. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué serie? La verdad es que la serie fue un fenómeno a nivel mundial y no solo por la trama y la producción, sino por la conexión que había entre Hande y Kerem. Los dos se enamoraron en la vida real y esto fue algo que enloqueció a sus fans. Todos queríamos que estuvieran juntos. Y bueno, estuvieron juntos un tiempo. La relación de Hande y Kerem, al igual que la de sus personajes en la serie, fue intensa, apasionada y pública. Los paparazzi, los medios y los fanáticos estaban constantemente pendientes de ellos. Nos daban envidia, porque se veían súper bien juntos, se notaba que estaban muy enamorados, que eran cómplices. Compartían fotos en Instagram, asistían a eventos tomados de la mano, y parecían vivir una historia de amor de cuento de hadas. Pero, como suele suceder en el mundo de Hollywood, y en Turquía, claro, las cosas no siempre son fáciles. La presión mediática, los horarios exigentes de las grabaciones y, por supuesto, las propias complejidades de una relación romántica, pueden poner a prueba cualquier vínculo. La relación de Hande y Kerem duró alrededor de 2 años, durante los cuales hubo muchos rumores, especulaciones y, por supuesto, mucho amor. La pareja se convirtió en una de las más queridas del panorama turco, y su popularidad trascendió fronteras. Los fans de todo el mundo seguían sus pasos, analizaban cada foto, cada comentario, cada gesto. Las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo, de muestras de cariño y de teorías sobre el futuro de la pareja. Pero, lamentablemente, como todo en la vida, llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para muchos fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. ¿Y por qué digo que la ruptura fue un golpe? Pues, porque la química entre ellos era innegable. Literalmente, se comían con la mirada. Sus fans se enamoraron de la pareja, y la noticia de la separación fue un verdadero shock. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura no se hicieron esperar. Rumores de infidelidad, de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables, inundaron los medios. Sin embargo, ni Hande ni Kerem emitieron declaraciones oficiales, y se mantuvieron discretos respecto a los motivos de su separación. Pero, como dicen, el show debe continuar, y cada uno siguió su camino. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Cada uno continuó con sus proyectos profesionales, y se mantuvieron, en general, discretos respecto a su relación.
La atención mediática se centró en sus nuevos proyectos, en sus nuevas relaciones, o la falta de ellas, y en los eventos a los que asistían. Sin embargo, de vez en cuando, han ocurrido situaciones que han llamado la atención de los medios y de los fanáticos. Y es precisamente de una de esas situaciones de la que vamos a hablar hoy. Resulta que, en un evento, Ander Zell hizo algo que, bueno, digamos que dejó a Kerem Bürsin impactado. ¿Y qué fue lo que hizo? Un comentario en una entrevista. Un gesto en público. Un nuevo romance a la vista. Pues, prepárense, porque la respuesta es, una foto. Sí, una foto. Pero no cualquier foto. Ander Zell publicó una foto en sus redes sociales. Hasta aquí, nada del otro mundo, ¿verdad? La mayoría de las celebridades utilizan las redes sociales para promocionar sus proyectos, compartir momentos de su vida personal y conectar con sus fans. Lo que hizo especial a esta foto fue el mensaje que la acompañaba. En la descripción, Ande dedicó unas palabras muy bonitas y emotivas a un nuevo proyecto profesional, en el cual Kerem Bürsin estaba involucrado. Sí, lo escucharon bien. Ande le dedicó un mensaje de apoyo público a Kerem. Un mensaje en el que elogiaba su trabajo, su talento y en el que le deseaba lo mejor en este nuevo proyecto. ¡Guau! La verdad es que esto fue algo inesperado. Especialmente, después de la ruptura, y después de la poca interacción que habían tenido públicamente. La comunidad de fans se dividió entre la sorpresa, la emoción y la incredulidad. ¿Qué significaba este gesto? ¿Era una señal de acercamiento, de reconciliación, o simplemente una muestra de madurez y respeto profesional? El gesto de Ande fue interpretado de muchas maneras. Algunos lo vieron como un gesto de madurez, de respeto y de cariño. Consideraron que Ande, después de haber superado la etapa de la ruptura, había decidido demostrar su apoyo a Kerem como compañero de trabajo, sin importar el pasado. Otros, como una señal de que entre ellos aún hay una buena relación y que, tal vez, el tiempo ha curado las heridas. Estos fans especularon sobre la posibilidad de una amistad duradera, e incluso, de una eventual reconciliación. Y no faltaron aquellos que, con la esperanza de verlos juntos de nuevo, interpretaron el gesto como una especie de acercamiento romántico. Lo cierto es que la publicación de Ande generó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Todos hablaban del gesto, de lo inesperado que fue, y de lo que podría significar. Los programas de televisión dedicaron secciones al análisis de la foto y del mensaje, y los comentaristas de farándula debatieron sobre el significado de las palabras de Ande. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se hicieron tendencia en Twitter e Instagram, y los fans compartieron sus opiniones, sus esperanzas y sus teorías. ¿Y cómo reaccionó Kerem Bürsin? Pues, la verdad es que su reacción fue bastante significativa. Kerem no solo vio la publicación, sino que también respondió. Y su respuesta fue, muy sencilla, pero a la vez, muy elocuente. Kerem respondió con un emoji de corazón. Un simple corazón. Pero, en este caso, un emoji vale más que 1000 palabras. El emoji de corazón fue la respuesta de Kerem al gesto de Ande. Una respuesta que, de alguna manera, validaba el gesto de Ande, y que dejaba claro que, a pesar de todo, entre ellos existe una buena relación y mucho cariño. El emoji fue una forma de agradecer a Ande su gesto, de mostrarle que estaba al tanto de su mensaje, y de alguna manera, devolverle el cumplido. La elección del emoji del corazón fue particularmente significativa. El corazón, como símbolo universal del amor y la amistad, reforzó la idea de que, a pesar de las circunstancias, existía un vínculo especial entre ellos. La verdad es que ese gesto de Ande dejó a Kerem impactado, y también a todos nosotros, los fans. Nadie esperaba una muestra de apoyo pública como esa. La discreción había sido la tónica general después de la ruptura,
y la publicación de Ande rompió con esa dinámica. Y la respuesta de Kerem, con el emoji de corazón, fue el broche de oro a esta historia. Fue una confirmación de que, a pesar de las adversidades, entre ellos hay respeto, cariño, tal vez, una amistad que perdura. Esta situación nos recuerda que las relaciones, incluso las que terminan, pueden evolucionar. Es posible que, con el tiempo, las heridas sanen, y que las personas puedan mantener una relación cordial y respetuosa, basada en el cariño y la admiración mutua. La madurez emocional, la capacidad de perdonar y la voluntad de dejar atrás el pasado, son factores clave para lograr este tipo de relaciones. Y, aunque no sepamos qué deparará el futuro para Ande y Kerem, una cosa es segura, su historia sigue siendo apasionante y nos seguirá dando mucho de qué hablar. La especulación sobre sus vidas, sus proyectos y sus relaciones, continuará alimentando la curiosidad de sus fans. El mundo del espectáculo, con sus luces y sombras, siempre nos ofrecerá nuevos motivos para emocionarnos, sorprendernos y debatir. El gesto de Ande fue un gesto de cariño y respeto. Fue una muestra de apoyo incondicional a la trayectoria profesional de Kerem, y una señal de que, a pesar de la ruptura, la admiración y el cariño permanecen. La respuesta de Kerem fue un gesto de agradecimiento y validación. El emoji del corazón fue la confirmación de que el mensaje de Ande fue recibido y apreciado. Ambos gestos, en conjunto, crearon un momento que nos dejó sin palabras, un momento que demostró que, a pesar de todo, el amor, o lo que queda de él, puede ser más fuerte que cualquier rencor. En el mundo de las celebridades, es común que las relaciones amorosas se conviertan en un espectáculo público. La presión mediática, la exposición constante y la opinión de los fans, pueden afectar la dinámica de la pareja. Sin embargo, también es cierto que, en ocasiones, estas relaciones pueden ser genuinas y duraderas. Ande y Kerem, a pesar de la ruptura, han demostrado que es posible mantener una relación de respeto y admiración, incluso después de que el amor romántico haya terminado. La historia de Ande y Kerem es un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas. Nos enseña que el amor no siempre es para siempre, pero que el cariño, el respeto y la amistad pueden perdurar. Nos demuestra que la madurez emocional, la capacidad de perdonar y la voluntad de seguir adelante, son fundamentales para superar las adversidades y construir relaciones saludables. Además, este episodio nos invita a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en la vida de las celebridades. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para que las celebridades conecten con sus fans, compartan momentos de su vida personal y promocionen sus proyectos. Sin embargo, también pueden ser un espacio donde se generan rumores, especulaciones y juicios sobre la vida privada de las personas. Es importante que los fans sean conscientes del impacto que sus comentarios y sus acciones pueden tener en la vida de las celebridades. El respeto por la privacidad y la empatía son valores fundamentales para mantener una relación sana y constructiva con las figuras públicas. En el caso de Ande y Kerem, la respuesta de los fans a su gesto ha sido mayormente positiva. Los seguidores han mostrado su apoyo, su cariño y su admiración por ambos actores. Sin embargo, también han existido comentarios negativos y especulaciones sobre el significado de su relación. Es fundamental que los fans recuerden que las celebridades son personas, con sentimientos y emociones. El respeto por su privacidad y la empatía son valores esenciales para mantener una relación sana y constructiva con las figuras públicas. En fin, espero que les haya gustado este vídeo. Sé que a muchos de ustedes les encanta todo lo que tenga que ver con Ande y Kerem, y espero haberles brindado la información y el entretenimiento que buscaban. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias, y me emociona saber que hay tanto interés por la vida de estas estrellas. En resumen, hoy hablamos sobre el gesto que dejó a Kerem Bürsin impactado, una foto y un mensaje de Andercel de apoyo a un proyecto profesional de Kerem. Analizamos la reacción de Kerem, que fue un emoji de corazón,
y la importancia de este gesto en su relación actual. Además, exploramos las posibles interpretaciones de este gesto, desde la madurez y el respeto profesional, hasta la esperanza de una reconciliación. Discutimos el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades, y la importancia de la empatía y el respeto por la privacidad. Y, bueno, llegamos al final de este vídeo. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y déjenme sus comentarios, quiero saber qué opinan de esta historia, qué les parece el gesto de Hande y Kerem, y si les gustaría que hablara de algún otro tema en el futuro. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me encanta leer sus comentarios, y me inspiran a seguir creando contenido que les guste. Y, por último, pero no menos importante, recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una serie, y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse.